¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Los Caminos de la Vida. Y yo suelo decir siempre que la mitad de la biblioteca del periodismo dice que uno debe saber mucho sobre el entrevistado o el tema a tratar. Y la otra mitad, a la que yo me afilio, es que no debe saber demasiado, en este caso absolutamente nada, y más que nunca. Más allá de afiliarme yo a esa idea, hoy estoy obligado a declararme un ignorante total en este tema. Y entonces va a ser más apasionante porque uno va descubriendo al personaje y al tema conforme vaya respondiendo el entrevistado. Y es realmente un honor muy grande estar aquí. Estamos en el IFIR Rosario, Instituto de Física de Rosario, en un predio que pertenece a la UNR, pero además esto depende del CONICET. Y el tema va a ser, bueno, entre otras cosas, ¿no? Energía solar. Y estamos con alguien que es un erudito. Yo les confieso, por primera vez quise mentirme a mí mismo y buscar datos sobre el doctor Rubén Piacentini, que es nuestro entrevistado de hoy. Y busqué y decía currículum. Juro, los invito a que entren a internet, googleen y pongan doctor Rubén Piacentini. Cuando dice currículum me corté con 35 páginas. Por lo tanto, hubiésemos destinado la hora del programa a leer el currículum del entrevistado, cosa que obviamente no vamos a hacer y sí vamos a aprovecharnos de sus conocimientos. Doctor Rubén Piacentini, es un orgullo para nosotros tenerlo en nuestro programa, así que muchas gracias por recibirnos aquí en este lugar que es... Estamos en el techo del Instituto de Física Rosario, que depende del CONICET, y bueno, pero antes que nada, recorriendo los caminos de su vida, usted nació en Vigán. Sí, efectivamente, nací en Vigán y hice mi escuela primaria, lo cual recuerdo con mucho cariño, parte de mi escuela secundaria también con mucho cariño, sobre todo por el esfuerzo de los docentes. En particular en la escuela secundaria, cuando se habilitó, no cobraban los docentes porque no tenía todavía autorización oficial, estaban en gestión y sin embargo nos daban clase. Y sí, ya en cuarto año, fin de tercero, cuarto, tuvimos que ir a Casilda porque se cerró el curso nuestro, éramos tan pocos. ¿Y dónde estudió en Casilda? En Casilda estudié en la Escuela Secundaria Comercial de Casilda. A Carballos. La Dalmacio Vélez Arfi. La Dalmacio Vélez Arfi. Dalmacio Vélez Arfi, efectivamente. También con muy buenos compañeros, con una formación muy interesante en la parte comercial, pero siempre mi interés fue más bien la parte de ciencia y por eso, por suerte en aquella época, aunque había que hacer un curso preparatorio, tuve la oportunidad de venir acá a Rosario a realizar ese curso de ingreso preparatorio y pude entrar en ingeniería. Así que mi territorio fue ese, Vigán, Casilda, Rosario. ¿Y cuándo va al Instituto Balseiro? Ah, bueno, es así, ya en la escuela secundaria en Vigán, como me interesaba tanto la parte científica, había escuchado hablar del Instituto Balseiro. Conseguí la dirección, en aquella época había cartas, no había otra cosa. Envié una carta preguntando cómo se podía hacer para acceder al instituto y me explicaron que había que pasar primero por 2 años y estar en tercero, como mínimo, de un estudio universitario del área de ciencias o de ingeniería. Es decir, había que hacer alguna de las carreras de las ingenierías, o física, o química, o matemática. Y recién entonces presentarse a un concurso, y si se ganaba ese concurso, porque es un número muy limitado, cuando entramos fuimos 15 jóvenes que entramos y nos debemos haber presentado probablemente 5 a 10 veces más, digamos, los candidatos. Entonces hice eso, terminé el secundario en Casilda y vine a estudiar ingeniería aquí en Rosario. Bueno, es usted doctor en física. Sí, para llegar a eso tuve que terminar primero el segundo año en Rosario, presentarme a mitad de año al concurso, que fue en la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque el Instituto Balseiro depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Universidad Nacional de Cuyo. Habiendo pasado este concurso, viajamos en tren casi 2 días a Bariloche con compañeros de acá de Rosario que también ingresó. Y allá cursamos 3 años, en mi caso particular, mi compañero dejó, pero en mi caso particular cursé 3 años y medio. Y después teníamos la opción o de quedarnos ahí en el Instituto Balseiro
una beca en La Plata para estudiar láser, que realmente era un tema de punta en aquel momento. Yo me recibí en 1966 y el láser se había descubierto hacía algunos años y ya en Argentina se investigaba. Y después una opción de contrato a casi el desierto, que era venir a Rosario en el área de física, porque la facultad tenía muy buen concepto en cuanto a ingeniería, tenía también un área de física, pero era un área destinada esencialmente a educación. No había centro de investigación prácticamente aquí en el área de física en Rosario. Y entonces, con mucha visión, vino a Bariloche el doctor Castañino, que era director del departamento de física, y fue a consultar si un investigador ya formado y jóvenes querían venir a Rosario a crear una carrera. En ese momento era la licenciatura en física, después fue el doctorado en física también, y entonces justo se entusiasmó quien era mi directora allá en Bariloche, y debido a eso opté por no quedarme en Bariloche, por no ir a La Plata y venir un poco al casi desierto de Rosario, pero siempre me interesaron los desafíos. Claro. Y eso fue realmente interesante porque el esfuerzo fue enorme. Creamos la licenciatura, un ejemplo, al principio éramos muy pocos y en mi caso particular tuve que dar hasta 3 materias un cuatrimestre, que hoy en día dar una ya es importante y en aquel momento dábamos 3 materias. Pero fue interesantísimo porque logramos formar jóvenes, ya debemos tener cientos de jóvenes formados en física y algunos de ellos ya doctorados también, y están distribuidos por el país y por el mundo. Usted estudió también en París. Esa fue la etapa posterior a la llegada acá en Rosario. Vinimos a Rosario en el 67 a crear, como decía antes, la licenciatura en física. Y justamente como prácticamente no había posibilidades aquí, la biblioteca también era muy limitada, en aquella época no había internet, entonces claro, como no tenía tradición científica había muy poca bibliografía, también había muy pocos investigadores, los que vinimos de Bariloche y algunos, el doctor Castañino por supuesto, y algunos de Rosario, pero muy pocos. Entonces la posibilidad era que nos ofrecían una beca para hacer nuestro doctorado en el exterior. Bueno, tuve la suerte de ganar una de esas becas en Francia y en el 1968, en noviembre, llegué ahí al Observatorio de París a hacer mi tesis doctoral y realmente fue una experiencia notablemente interesante porque era un tema que nosotros como físicos no estamos formados en astronomía, pero sí lo interesante es la astrofísica. Digamos, la astronomía tradicional se encarga de observar, de ver astros, de analizar sus posiciones, sus desplazamientos y muchos otros temas, pero la astrofísica trata de interpretar qué pasa en el universo. ¿Por qué el Sol? ¿De dónde saca la energía el Sol? ¿Cuál es la radiación que nos llega a la Tierra? ¿Qué ocurre con el movimiento y las erupciones que genera el Sol de energía en todas direcciones? ¿Qué pasa con la formación de planetas? ¿Qué pasa con los agujeros negros? ¿Cómo se formó el universo? Todos esos temas son excepcionalmente interesantes y eso es lo que me atrajo. Pero la física, bueno, es como madre de ciencia, una de las ciencias más antiguas, obviamente. Sí. La energía, el tiempo, el espacio, todo está así. Pero la astronomía es una subciencia, digamos, ¿no? En realidad, física. Los astrónomos dicen que primero fueron ellos, en el sentido de que parece lógico, ¿no es cierto?, que alguien que está tratando de interpretar el universo, claro, se ponga a mirar, sobre todo en aquella época que no había ninguna otra posibilidad, sobre todo las noches tan emocionantes, es mirar una noche de cielo claro, las estrellas, la luna, aún hasta los planetas que se desplazan por el cielo, y empezar a buscar ideas. Las famosas constelaciones son, claro, dibujos en el cielo, que en realidad, si uno se pone a mirar de un punto de vista científico, no tienen ninguna relación entre las estrellas. Yo he visto en el Museo de Ciencias de París, muy interesante, están representadas las constelaciones, pero en 3 dimensiones. Entonces, una estrella está acá, otra está más lejos. Entonces, si uno las mira desde la Tierra, se ven con la imagen que se le da a Leo, etcétera, ¿no? La de Escorpio. En cambio, si uno las ve, se corre un poco y están todas en el espacio, no en un mismo plano, digamos. Por ejemplo, ¿no? Eso era la antigüedad.
empezaron a analizar ese comportamiento del cielo y buscar alguna relación con la vida, hasta las religiones, el pensamiento filosófico de las personas. Y por supuesto después la física, de por qué se caían los cuerpos, por qué el agua corría de tal manera y no de tal otra, por qué llovía, por qué se producían fenómenos. Ahí empezó la física, ¿no? Uno piensa, tengo que invitar a un físico reconocido aún internacionalmente, con un enorme prestigio, que habla varios idiomas, porque habla francés, inglés, portugués, italiano, es usted una persona con una formación realmente importantísima, enorme, y además, bueno, por lo visto con una gran humildad al mismo tiempo. Pero un físico, un hombre de su estatura, un investigador, un científico de su estatura, cuando ve la realidad que parece ser la que aparece a través de una pantalla de televisión, ¿qué siente? ¿O directamente ignora todo eso? No, por supuesto, soy ciudadano del mundo, por supuesto, pero la realidad, podemos analizar lo que sería la realidad del mundo inmaterial y la realidad del inmaterial, queremos decir, las montañas, los ríos, el sol, la tierra, los minerales, etcétera, todo lo que ocurre alrededor nuestro, o la realidad de las personas, de los seres vivos, de nosotros. Por supuesto, los físicos no estudiamos la realidad de los seres vivos, eso lo estudia las ciencias sociales, ¿no es cierto? El comportamiento, etcétera. Pero sí colaboramos en muchas cosas. Pero todas esas personas dependen de las investigaciones que surjan de los gabinetes de los científicos. Eso es un dato muy interesante, justamente le iba a dar un ejemplo. En estos momentos estoy terminando un trabajo que relaciona el cambio climático, o sea, el hecho que la Tierra se está calentando y se va a ir calentando cada vez más, con el cáncer de piel. ¿Por qué? Porque durante muchas décadas hemos trabajado en colaboración con los dermatólogos, que ellos estudian el efecto que produce el ambiente o medicamentos, etcétera, sobre nuestra piel. Entonces, sabemos que el sol es el primer factor que determina si uno se expone mucho tiempo, los campesinos, la gente que está mucho tiempo expuesto al sol y que tiene una piel sensible. Los dermatólogos nos explican que pueden llegar a contraer distintos tipos de enfermedades, siendo la más peligrosa de todas el famoso cáncer de piel. Pero lo que se encontró es que el cáncer de piel no solamente se debe a la exposición al sol, y eso es cierto como primer factor, sino que la temperatura también influye. Le propongo una pausa, ¿no? Y después vamos a seguir con este tema porque es apasionante, porque además es un tema, es un científico hablándonos, bajando su nivel para hablar con nosotros, y para que todo el mundo pueda entender esto, que es muy importante, y también energía solar y también cambio climático, ¿no? Porque hay quienes lo niegan, por otra parte. Vamos a la primera pausa y ya regresamos a una nota apasionante con el doctor Piacentini. En Soy Lola, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien. ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos. Soy Lola. Verte bien nos hace bien. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 490-1026. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Hola queridos oyentes, en este bonito día nos haremos mutua compañía.
Calabro SRL, fábrica de artículos para gastronomía. Cocinas, freidoras, hornos pizzeros, carniteras, espiedos, como así también exhibidores, mostradores y otros equipos para instalaciones comerciales. Calabro SRL, líder en productos gastronómicos. Vélez Arfield 6842 Rosario, teléfono 0341-456-6694. Tina SRL, distribuidora mayorista de galletitas y golosinas. Más de 15 años representando a más de 120 marcas. Tina, para su gente, la mejor calidad. Para usted, el mejor precio. Presidente Perón 6970 Rosario, teléfono 422-0202. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Omar E. Gulli, empresa familiar vigente desde 1970 con más de 100 clientes. Horno eléctrico última generación, moldes automáticos y neumáticos. Omar Gulli, fundición hierro gris. Fábrica calle 2 sin número Coronel Arnold. Inauguramos el segundo capítulo. Vamos a incorporar también a José Pomar, un técnico que nos va a explicar algunas cosas que están aquí, ¿no? A quien le agradecemos también su presencia en este lugar. Doctor Piacentini, el cambio climático, hay meteorólogos que dicen que no existe. Usted tiene para rebatir esa teoría, obviamente. Sí, enseguida la rebato. Si me permite, termino con la relación anterior, que era el tema que justamente nos preocupa actualmente, que es relacionar el incremento de la temperatura que se está registrando en todo el planeta con el cáncer de piel. Pero cómo no. Se sabía que eso era cierto en relación a la radiación solar. Si uno se expone mucho tiempo, por trabajo, por ejemplo el agricultor, que está mucho tiempo al sol, si no se protege, puede llegar, no es que todos lo tengan, pero puede llegar a tener cáncer de piel. Las mujeres que habitualmente, cuando los primeros soles de verano o de primavera empiezan a tomar sol en horarios inconvenientes. Si no se protege, porque existen hoy en día, por suerte, protecciones desde, sugieren los dermatólogos, de cremas o filtros con cierto factor, y nosotros lo que proponemos, sobre todo las personas que trabajan y todo, es que busquen la sombra. Ejemplo, haciendo, en el caso particular, en mi casa vino un señor a instalar mosaicos en el suelo. Mientras estaba la sombra trabajaba muy bien, era verano. Cuando le empezó a dar el sol, transpiraba, no veía bien, estaba realmente trabajando muy mal. Y le digo, mire, ¿por qué no se fabrica una media sombra encima? No, dice, tengo que recorrer de un lugar a otro. ¿Qué hice? Fui a buscar un recipiente con arena, balde, puse una sombrilla y puse la sombrilla protegiendo al señor. No transpiraba, trabajaba lo más bien y muy contento me agradeció por ese tema. O sea que no solamente es un factor que ayuda a cuidar la salud, sino que mejoraba sus condiciones de trabajo. Bueno, buscar sombra es importantísimo, por ejemplo, ¿no?, en ese tema. Pero ¿qué ocurre? Decía que con investigadores de Holanda habíamos descubierto que ciudades y regiones de Estados Unidos más cálidas, es cierto, tenían más radiación solar y por ende más cáncer de piel, pero también tenían más temperatura. Y por ese motivo descubrimos que efectivamente la temperatura también es un factor. ¿Por qué? Porque ciudades que recibían la misma radiación solar, las más cálidas tenían más casos de cáncer de piel que las menos cálidas. O sea, una ciudad, o un lugar, no sé, donde haya donde haya mucha radiación solar pero baja temperatura, hay menos posibilidades. Tendría menos posibilidades que un lugar con una dada radiación solar pero más temperatura. Digo, en Canadá, por ejemplo. Por ejemplo, efectivamente, o el norte de Estados Unidos, sí, etcétera. Bueno, ese trabajo justamente en estos momentos, cuando ustedes llegaron, estoy terminando de redactarlo, porque es una ampliación de un trabajo anterior que hemos hecho con estos dos investigadores holandeses y que estoy haciendo en estos momentos con mis discípulos aquí en el instituto. El cambio climático, ¿sí? Usted preguntaba sobre el cambio climático, que sería el fundamento de lo negado por algunos meteorólogos muy reconocidos. Sí, sí, efectivamente, algunos en particular. Quiero mencionar que yo diría 97, probablemente 99% de los científicos del mundo están de acuerdo de que la Tierra se está calentando. O sea, hay dos verdades científicas. A ver. Hay que aclarar muy bien. La verdad científica
desde la física experimental, no la matemática, que en principio es exacta, 2 más 2 es 4. La verdad científica tiene siempre una indeterminación. Usted mide una temperatura, como le va a explicar José luego, y le puede decir en estos momentos, ¿cuánto José hará? 25, dice José. Pero ese 25 no es 25,0000. Puede ser 25 y medio, puede ser 24 y medio, tiene un error, una indeterminación. Porque el aparato que lo mide tiene una indeterminación. Porque está puesto en un lugar el termómetro que también es un lugar, ahí está esa temperatura. Pero si usted se corre un poco, sea porque hay un edificio, sea porque hay más viento, menos viento, porque le dio más el sol, menos el sol al entorno, si bien la temperatura se mide cubierto, no, se mide a la sombra siempre, pero el entorno puede estar más cálido, menos. Entonces ese valor es un valor intermedio representativo, no es un valor perfecto. Es relativo. Es relativo. Pero lo que sí es cierto es que se está observando que la temperatura de la Tierra ha crecido desde el comienzo de la Revolución Industrial, 1750 aproximadamente, hace más de 2 siglos, ha crecido prácticamente, estamos cerca del grado. Ese es el crecimiento que y eso es una verdad científica. ¿Por qué? Porque la indeterminación, el error es menor que ese grado. Si fuera una indeterminación muy grande, uno decía, bueno, puede ser 1 grado, puede ser 3 o puede ser 0, pero no, la indeterminación es menor que ese grado. Y es cierto lo que usted dice, hay gente que dice que en el pasado ha habido cambios climáticos. Y los científicos dicen que sí, y es plenamente de acuerdo. Ha habido cambios climáticos en el pasado. ¿Cuál es la diferencia con el cambio climático actual? La diferencia clave con el cambio climático actual es que tenemos más de 800.000 años de datos, 800.000 años de datos extraídos de cilindros de hielos de Antártida y de Groenlandia principalmente, donde han quedado guardados como un pequeño cofrecito el aire de épocas anteriores. O sea, cada vez que usted va más profundo, son 100.000, 200.000, 400, 800.000 años. Se han ido acumulando capas de hielo y quedó ocluido, se dice, guardado, sí, aire de aquel entonces. ¿Y puede estudiarse el aire de aquel entonces? El aire de aquel entonces, y se sabe que en ese entonces había tanta cantidad de concentración de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero responsable del cambio climático. Se sabe, y efectivamente a lo largo de miles de años eso varió, pero nunca en 800.000 años pasó de 300. ¿Puede usted brevemente explicarme qué es la capa de ozono? Le puedo explicar, si me permite, sí, quiero dar un dato más, porque este dato es fundamental. Yo le digo, nunca pasó de 300. ¿Hasta cuándo? Hasta hace unas décadas. Hace unas décadas, por primera vez en 800.000 años, el dióxido de carbono ya está llegando a 400 de valor, partes por millón, en una cierta unidad, ¿no? Pero lo que importa es eso, es el valor relativo. Antes nunca pasó de 300, y si usted inyecta dióxido de carbono en la atmósfera, que lo producen esencialmente los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, si usted hace eso, ¿qué ocurre? Se calienta la Tierra. Eso es una verdad científica. Más dióxido de carbono en aire, en la atmósfera, más calor retenido, porque es como un paraguas. El calor se genera aquí por la radiación solar, parte se retiene y parte se pierde. Si usted le pone un paraguas encima, lo que se pierde va a ser menos. Si se pierde menos, es como un termo. Si usted tapa un termo, el calor queda retenido adentro. Acá es como si tapáramos el termo de la atmósfera poniendo más dióxido de carbono. Eso es en relación al cambio climático. Dejémoslo de la capa de ozono para después. Dígame, ¿y qué hay que hacer? ¿Y qué hay que hacer para parar? ¿Qué hay que hacer para parar el calentamiento? Muy interesante. Bueno, entonces, hay que hacer varias cosas, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente también, los impactos. Enseguida voy a las posibles soluciones. Sí. ¿Por qué digo los impactos? Porque muchos dicen, bueno, mi hijo, mi nieto, el futuro, ese será el problema de ellos y no de ahora. No, ya se están produciendo. 80% de los glaciares de altura de los Andes se están derritiendo. Y uno diría, bueno, un poquito se derriten siempre. No, están desapareciendo. La pista de esquí más alta del mundo, estaba en Chacaltaya, en Bolivia, desapareció. En 5.000 metros de altura, que era un atractivo turístico. Los glaciales del parque, que se llama justamente de los glaciales en Montana, Estados Unidos, había 100 y tantos, ya quedan algunas decenas, y si sigue así dentro de poco van a tener que cambiar de nombre, porque va a desaparecer. Uppsala, que está al lado del Perito Moreno, el nuestro, tenemos fotos del 1928,
Si le interesa se las puedo facilitar. Pero y las cómo puedo no. mostrar. Tenemos fotos tomadas por los salesianos de aquella época que recorrieron ese lugar donde se veía el glaciar Uppsala, esa masa, ese mole de hielo enorme. Bueno, usted va hoy en día, se pone en la misma posición que el fotógrafo y retrocedió 5 kilómetros el glaciar. Está retrocediendo casi 100 metros por año el glaciar. Hay un lago ahora al frente. Bueno, eso es no hay otra manera de explicar ese hecho que el calentamiento. El hielo de los polos, sobre todo el polo norte, está reduciéndose muy rápidamente. Ese es otro efecto que se está observando. Algo es concreto, digo, el calentamiento es producido por la mano del hombre. Justamente decíamos antes que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado tanto que está calentando la Tierra. ¿Quién genera ese dióxido de carbono? Principalmente los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Cuando viajamos en un auto, cuando hacemos uso de electricidad generada por una central térmica, por ejemplo, estamos emitiendo dióxido de carbono. Pero también hay otros gases de efecto invernadero, el metano. Las vacas producen metano. Los desechos de las ciudades que se tiran, que no se guardan, los desechos que quedan, se descomponen en el aire libre, al descomponerse emiten metano. Ese es el segundo gas de efecto invernadero. Están los tres primeros: el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, producido por la fermentación de la fertilización agrícola. Los famosos arrozales de China, antes se morían millones de personas, ahora se ha logrado una producción tal de arroz que alcanza esa comida para que la gente no se muera como antes. Nosotros mismos, la producción nuestra, si la comparamos con hace 100 años, ha aumentado enormemente. ¿Qué pasa? Para eso hace falta mejores variedades, pero también fertilizantes. Uno de esos fertilizantes, clave es el nitrógeno, pero parte de ese nitrógeno se va a la atmósfera y contamina. Podríamos hacer una analogía, aunque no tiene nada que ver, pero una analogía con el tema de la soja, por ejemplo, lo que significa comercialmente para el país, y a su vez el tema de las fumigaciones aéreas. También digo, pero claro, por allí se privilegia lo comercial porque es de lo que vive la gente, ¿no? El tema de las fumigaciones tiene un impacto importante, sí, pero en una región. El problema es que es global, es un problema planetario. No, pero yo no hablaba para el cambio climático, lo de fumigaciones, sino de las enfermedades que provoca a la gente que vive cerca. Es una analogía por allí, pero no completa como lo otro, ¿no? Entiendo plenamente. Sí, bueno, los humanos simplemente, por existir, ya de por sí estamos contaminando, simplemente. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuando el número era relativamente reducido de humanos en la Tierra, la misma naturaleza, ejemplo, el indígena consumía de un árbol pero no lo cortaba. Hoy en día la deforestación hace que ese árbol desaparezca. Entonces, si usted tira, o bien eventualmente lo cortaba para hacer su cabañita, pero después todo el resto quedaba. Entonces, nosotros hemos deforestado la tierra en una extensión enorme. El caso típico del Amazonas, pero también nuestro norte argentino, noreste argentino, y Bolivia y Paraguay, etcétera, esa zona, y ni hablar Tailandia y muchas regiones de la Tierra, África, que se están deforestando. Si bien ahora están tomando medidas ya de deforestar menos o de replicar. Ese es un gravísimo problema porque la planta, sabemos, retira el dióxido de carbono de la atmósfera. La fotosíntesis famosa, ¿no? Doctor, bueno, a mí me parece, y ustedes coincidirán conmigo, es un sacrilegio interrumpirlo al doctor en física, al doctor Rubén Piacentini, pero bueno, lamentablemente, llegó la pausa, la segunda. Ya regresamos, espérenos, por favor. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 490-1026. En Soy Lola, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien. ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos. Soy Lola. Verte bien nos hace bien. Siempre sostuvimos que había otra manera de construir el futuro. 100 años atrás, en Villa Crespo, se creaba la primera caja mercantil cooperativa. Hoy, parte de nuestro banco.
Desde ese día, siempre creímos en el cooperativismo y en la solidaridad. Tuvimos momentos difíciles, incomprensiones y adversidades, pero entre todos, las superamos. Así nació Banco Credicop. Siempre evolucionamos, generamos caminos alternativos y siempre lo hicimos sin perder nuestros valores. Somos eso, lo que hicimos durante un siglo. Y vamos a seguir siempre así, fieles a nuestros principios. Banco Credicop Cooperativo. Tenemos historia, tenemos futuro. Tina S.R.L., distribuidora mayorista de galletitas y golosinas. Más de 15 años representando a más de 120 marcas. Tina, para su gente, la mejor calidad. Para usted, el mejor precio. Presidente Perón 6970, Rosario, teléfono 422-0202. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Bueno, abrimos el tercer bloque de este programa tan especial con el doctor Rubén Piacentini. Doctor, bueno, usted hablaba del cambio climático, de las razones. Bueno, ¿qué se puede hacer? Sí, muy interesante porque justamente como usted dice, hablamos de cómo se produce, de los impactos que está teniendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, y tenemos que hablar de las soluciones. Y le quiero dar un detalle que es fundamental. El cambio climático, si no aplicamos estas soluciones, se va a ir cada vez incrementando más y va a crear cada vez más problemas a medida que pasen las décadas. En estos momentos nosotros estamos estudiando no solamente lo que va a pasar en este siglo, sino en el próximo. Y hasta hace poco estudiábamos nada más que lo que iba a ocurrir aquí en este siglo. ¿Sabe por qué? Porque un compañero mío vino de Alemania para una reunión que hicimos en el Instituto Balseiro, los que nos recibimos hace muchísimo tiempo, y me comentó que le hizo a su nieta un seguro de vida y le puso los datos de ella y se fijó la expectativa de vida. ¿Sabe cuál es la expectativa de vida de un niño que nace o que nació en este siglo ahora? ¿Sabe cuánto? No. 110 años en Alemania, o en un país avanzado, o en gente que pueda salir de la pobreza, tener buena salud, buena educación. Por eso tenemos que hacer tanto esfuerzo también para que la pobreza desaparezca. Pero si eso ocurre, los chicos que nacen ahora van a vivir el siglo próximo. 110 años. 110 años es el siglo próximo. Claro. Entonces, las soluciones, lo notable es que para que ello ocurra, para que ellos vivan bien, para que la humanidad no sufra enormes problemas, como está ocurriendo ahora. Ahora, le doy un dato más, si me permite. Si usted recuerda, en Siria hubo una gran emigración de personas, como 400.000 que viajaron casi todos a Europa, que los recibió Europa. Sí. Esas personas se fueron por la guerra, primer factor. Pero segundo factor, el cambio climático. ¿Por qué? Porque Siria hubo una sequía muy, muy intensa durante varios años y la mitad del pan que se consumía en Siria se producía ahí. Un agricultor puede resistir un año, pero no puede resistir varios años. Entonces se fueron a las ciudades ya estaban súper complicadas, creó más tensión y se terminaron yendo a Europa. O sea que hay ya emigrantes producidos por el cambio climático, además de otros factores. ¿Cuáles serían las soluciones? Que ese es el tema clave. Sí. Una de las primeras soluciones, y bastante simple si nos adaptamos a la vida, es ahorrar. Cuando éramos chicos ahorrábamos hasta las moneditas, claro, para comprar cosas. Usted recordará las alcancías, las cuentas que habían especiales. La caja de ahorro postal, tengo la libretita todavía. Por desgracia no se pudo usar ese dinero, pero era una posibilidad interesante. Caja Nacional de Ahorro Postal, decía. Justamente. Entonces, esa idea de ahorrar el dinero, nosotros la podemos traducir al final si ahorramos agua, si ahorramos energía, si ahorramos gas, si ahorramos combustible, etcétera. En definitiva se traduce en ahorro de combustible. Entonces, por supuesto, eso en Argentina existe la posibilidad de ahorrar
en el sentido de que cada vez la tecnología va haciendo sistemas más eficientes. Un caso típico, los autos consumían una cierta cantidad de litros cada 100 kilómetros y hoy en día la misma marca en general consume bastante menos. Le doy un ejemplo sorprendente. Hay un auto híbrido que ya se vende en Argentina y que consume 2,4 litros cada 100 kilómetros. Mi auto consume 6 o 7, hasta 10 consume en la ciudad, ¿no? Estoy diciendo, fíjese usted. Y otro auto, lo comparé con otro, porque en mis cursos hago esa comparación, consume 10 litros. Fíjese la diferencia. 2,4 litros un auto contra 10 litros cada 100 kilómetros. Entonces, no estamos acostumbrados a hacer ese estudio, a hacer ese análisis, cuando tenemos que ser compradores conscientes. Cuando vamos a comprar algo, tenemos que tratar de ver, primero, qué es lo que podemos hacer para ahorrar. Ayuda a nuestra vida, gastamos menos y ayudamos al planeta. Un tema que ahora se ha popularizado, se habla mucho, pero los científicos hablaban de hace tantísimos años. Usted, por ejemplo, energía solar. Efectivamente. Entonces hablábamos, muy interesante la posibilidad que usted me da, porque hablamos de ahorrar, ¿no es cierto? Todo lo que se puede ahorrar en materiales, recursos, etcétera. Pero esa es una posibilidad, lo único que va a hacer eso es reducir un poco los consumos globales. Pero tenemos que rápidamente cambiar lo que se llama la matriz energética. Argentina, más del 80% de la energía que se consume en la generación de electricidad proviene de fuentes fósiles, proviene de petróleo, gas o carbón. Entonces la tenemos que cambiar rápidamente a energía solar. De ser posible, instalar calefones solares para calentar agua. Entonces nosotros, en nuestro instituto, efectivamente hacemos investigación, tenemos sistemas que producen electricidad a partir de la energía del sol. Y eso es lo que podemos ver. Si le interesa, se lo mostramos enseguida cómo funcionan esos sistemas. Bueno, y lo incorporamos a un técnico de aquí de CONICET, a José Pomar, que tiene que ver con todo esto, con la instalación. Bueno, hablaba el doctor, de energía solar. Sí, bueno, aquí tenemos 8 paneles fotovoltaicos, los que fueron instalados hace unos 3 años. Básicamente son 8 paneles que están conectados a la red. Reciben la energía del sol, que es continua, y después pasa a un inversor a la energía alterna, o sea, la convierte en los 220, y es la forma de utilizarla en el edificio. Esto nos llevan acumuladores. Los acumuladores pueden ser para, digamos, la isla donde no tienen energía eléctrica, entonces ponen los acumuladores para juntar energía para la noche, ¿no? ¿Y aquí están ubicados dónde? Bueno, tenemos esto aquí enfrente. Sí, bueno, están ubicados en la terraza del IFIR, al norte, ubicados siempre al norte. Se recomienda siempre 10 grados más la latitud del lugar, o sea, estos están a 43 grados. Sí, Rubén. Para los paneles solares, recordá, de calefacción. Para los paneles eléctricos como esta, conviene en realidad más del orden de 30 grados. ¿Por qué? Porque electricidad en general se consume bastante en el verano, por ejemplo con el sistema de aire acondicionado, ¿no? Si bien en invierno también se consume. Y agua caliente por ahí se consume más en invierno que en verano. Entonces, si uno va a instalar estos sistemas parecidos a esto, digamos los famosos calefones solares, que no son eléctricos, son térmicos, producen calor. Ahora, ¿qué pasa si hay varios días de lluvia, o sin el sol? Bueno, ahí... ¿acumulan, en alguna manera? El calefón sí, pero estos paneles fotovoltaicos llega un momento que si no están los acumuladores no se acumulan, se va perdiendo la energía hasta que volvamos a tener sol, ¿no? Claro. En realidad, justamente como informó José, estos paneles fotovoltaicos están conectados a la línea. Entonces, este edificio, si hay, o es de mañana, de noche, o hay nubes y no hay suficiente cantidad de energía solar, la energía eléctrica se la provee la línea. Hay una suerte de transferencia automática. Ya hay diseños tan avanzados de vivienda y de autos eléctricos que el auto eléctrico tiene la batería para funcionar, entonces se usa la batería del auto eléctrico cuando hay necesidad para entregarle a la vivienda, supongamos que haya un corte y que el auto esté disponible, por supuesto, y viceversa, los paneles de la vivienda pueden cargar la batería del auto eléctrico. O sea, ya en el mundo, no lo tenemos todavía en Argentina, pero esta simbiosis, esta relación entre la energía del sol, la electricidad
la vivienda y los medios de movilidad ya está teniendo un avance enorme. Es fundamental que estos sistemas se incorporen cuanto antes, no solamente por el cambio climático. Le doy un simple ejemplo. México acaba de licitar centrales solares por 1.77 centavos de dólar, que traducido en pesos serían unos 30 centavos nuestros. O sea que hay una empresa privada que le va a vender cada kilowatt hora a unos 30 centavos. A 30 centavos el kilowatt hora, México, fíjese, solar, ¿eh? Imagínense que con impuestos, con gasto de transmisión, todo pase al doble, 60 centavos. ¿Sí? Yo estoy pagando en mi casa más de 2 pesos. Y dicen que está muy subvencionado la energía que nosotros estamos produciendo. Fíjese, la energía solar en el mundo ya está más económica que muchas de las energías que se están produciendo o con reactores nucleares o con sistemas de tipo de energía fósil como las que tenemos en nuestro país, ¿no? Usted me hablaba hace un rato fuera del micrófono de una planta monstruosa en Arabia. Que hay una que ya que está en funcionamiento y una, la monstruosa que yo le decía, la que se está por construir. Me sorprendió, porque nosotros consumimos unos 20.000, 25.000 megavatios consumimos más. Tenemos instalado unos 20, 25.000 megavatios de energía para producir electricidad, y ellos están pensando ya en generar una planta 10 veces más grande que todo lo que consume Argentina. En Arabia Saudita, que tiene un desierto, tiene mucho sol, pero nosotros tenemos la Puna, además la genialidad de la Puna es que tiene igual o más radiación que Arabia, pero no tiene la contaminación del aire que se produce cuando hay esas famosas tormentas de arena. Entonces se ensucian los paneles y tienen que limpiar millones de paneles, que es un gravísimo problema. Nosotros eso no lo tenemos. Así que todavía la energía solar en Argentina sería mucho más interesante, ¿no? Bueno, después vamos a hablar también, ya que estamos, podemos ahí en 1 minuto, 2 minutos, lo de los rayos, que después hablaremos de eso, pero para mostrarlos ahora, ya que está José también. Sí. Bueno, tenemos varios equipos para detectar tormentas. Como han visto en el medio del techo, está el detector de estática. Al fondo tenemos una cámara invertida para ver las nubes, cómo van llegando los tipos de nubes de tormenta o no, para ir teniendo más información. Y en aquella columna tenemos el detector de rayos. O sea, cuando vamos viendo que la estática se va cargando, a continuación vienen los rayos, más la información de las nubes, más las informaciones de la estación meteorológica, todo eso hace un combo para ver qué es lo que está llegando a Rosario, si una tormenta o no. Y detectar exactamente dónde cayó un rayo, por ejemplo. Dónde cayó un rayo, ahí en la pantalla se ve todo. Esto está todo conectado a una red que tenemos abajo y obtenemos toda la información. Tenemos mapas, datos, gráficos, ahí vamos viendo toda la información que va llegando. José, muchísimas gracias por este aporte. Por favor. Bueno, vamos a la pausa, doctor, y después vamos al último bloque. Buenísimo, ¿cómo no? Bueno, ahí está. Bueno, interesantísimo, por cierto. Yo trato de hablar lo menos posible para no restarle tiempo a quienes realmente aportan datos interesantes. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Hola queridos oyentes, en este bonito día nos haremos mutua compañía. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832 Soldini, teléfono 490-1026. Tina SRL, distribuidora mayorista de galletitas y golosinas. Más de 15 años representando más de 120 marcas. Tina, para su gente, la mejor calidad. Para usted, el mejor precio.
Presidente Perón 6970, Rosario, teléfono 422-0202. Calabro SRL, fábrica de artículos para gastronomía, cocinas, freidoras, hornos pizzeros, carniteras, espiedos, como así también exhibidores, mostradores y otros equipos para instalaciones comerciales. Calabro SRL, líder en productos gastronómicos. Vélez Arfield 6842, Rosario, teléfono 0341-456-6694. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Omar E. Gulli, empresa familiar vigente desde 1970 con más de 100 clientes. Horno eléctrico última generación, moldes automáticos y neumáticos. Omar Gulli, fundición hierro gris. Fábrica calle 2 sin número Coronel Arnold. Muy bien, ingresamos, lamentablemente hemos llegado ya al cuarto y último bloque. Doctor, usted nos hablaba de una aplicación que sirve para ver la lluvia y la tormenta cómo llega, ¿no? ¿Podemos verlo? Sí, efectivamente, es una aplicación interesantísima porque en la región se están incrementando las tormentas intensas. Quizás el promedio anual de lluvia no tanto, pero sí las tormentas intensas. Entonces esta aplicación es muy interesante. Vamos a verla. Bueno, doctor, aquí estamos justamente ante la aplicación que usted mencionaba. A ver, ¿esta qué zona es? Bien, esta es una aplicación para determinar la llegada de tormentas normales y fundamentalmente tormentas intensas en una dada región. Aquí nos encontramos, se puede observar, acá dice Chajarí, aquí estamos en el límite con Uruguay, esta es Argentina, Entre Ríos, Corrientes, el sur de Corrientes, norte de Entre Ríos y ya una pequeña parte de Brasil. En esta imagen podemos observar la llegada de una tormenta a Chajarí. Y lo interesante que con esta información que está provista por radares meteorológicos y la aplicación está disponible en alarma de lluvia. Simplemente en un buscador, escribiendo alarma de lluvia, aparece esta aplicación, se baja y la persona tiene la posibilidad de saber en un amplio sector de la Argentina, no solamente en esta zona, también donde vivimos aquí nosotros en Rosario, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, norte de Buenos Aires, aún parte del sur, porque estos radares están instalados tanto en Paraná como en Pergamino, como en Anguila Pampa, y barren una zona muy importante del centro-este de Argentina. Entonces aquí lo que vemos como imagen del radar es, en base al código de colores, parecido al semáforo. Los colores, nada más que se agrega el azul. El color azul es un color de lluvia muy débil, el radar lo permite determinar, después el verde ya es lluvia un poquito más intensa, amarillo, naranja, lluvia intermedia y ya color rojo, lluvia fuerte. Entonces si vemos aquí, en este caso todavía no, pero aparece un color rojo, quiere decir que en esta zona, esta nube ya se ha transformado en una lluvia intensa y viene avanzando en esta dirección. Si ustedes observan, las imágenes se van propagando en esta dirección. La hora va cambiando, se puede verificar la hora en el propio programa, y también lo interesante que, por ejemplo, si viviéramos en Chajarí, nosotros podríamos, si observa, podríamos acceder a esta aplicación y ver que en un dado momento la tormenta, ve, acá está cerca y en el otro ya está muy cerca. O sea, podemos hasta estimar cuándo llega la tormenta, y lo tan interesante como esto es cuándo termina. Porque si ustedes se fijan, aquí el desplazamiento nos permite indicar que, por ejemplo, en este caso, si estos saltos se dan cada media hora, pasó entre la imagen anterior y la siguiente una media hora, tardará otra media hora, una hora en llegar a Chajarí, y el ancho de la tormenta es aproximadamente eso. O sea, no va a durar medio día ni 5 minutos. De acuerdo a esta imagen podemos determinar que no hay granizo. Hasta ahora no hay granizo. Podría llegar a ocurrir que la nube se transforme en granizo. Hay que seguirla. ¿Tampoco el viento se manifiesta o por la velocidad se Por la velocidad efectivamente se puede determinar eso. Cuando el viento es muy suave, tenemos que recordar que esto es viento en altura, ¿no? Porque estos son nubes allá arriba, que pueden no ser exactamente abajo. Pero sobre todo cuando hay ráfaga de viento muy fuerte, también en altura. Las nubes también se mueven rápido. Así que si vemos unas nubes que se propagan muy rápido, también indicaría eso. Así que es una aplicación interesantísima.
la gente que trabaja al exterior, les doy el caso del jardinero que viene a nuestra casa, puede ser un campesino, obrero de la construcción, etcétera. Ya con este tipo de información se puede manejar tranquilamente y hacer predicciones mucho más avanzadas que las que aparecen generalmente informadas a través de los canales normales. Bueno, doctor, fantástica la aplicación, que cualquiera del celular lo puede utilizar, ¿eh? Bueno, alerta de tormenta. Pero había quedado un tema pendiente. Yo había hablado del agujero famoso de ozono, pero escuché por allí que usted, o leí por ahí, que usted fue miembro de una comisión internacional por ese tema. ¿Y qué pasó? No se habla más del ozono ya. Sí, efectivamente. Por suerte no se habla más, en el sentido de que está recuperándose en la imagen que podemos observar. Ahí está, a ver. En esta imagen, aquí en los colores indican justamente el agujero de ozono en su máxima extensión en la zona antártica. Aquí está la Antártida. Y lo interesante es esta curva que muestra, si bien acá no vemos los datos, pero me acuerdo de memoria, esto es la década del 80 del siglo pasado, la capa de ozono en general, que nos protegía de las radiaciones ultravioleta, y el agujero en particular fue disminuyendo, el agujero se fue destruyendo, llegó hasta este valor, y esto es prácticamente fin del siglo pasado. A fin del siglo pasado se estabilizó, y fíjese, ahora empezó a recuperarse, como dice acá en este título de la NASA. Y efectivamente se detectó la destrucción de la capa de ozono hacia la década del 80, en el 83, 85, inmediatamente los científicos comenzaron a investigar, y al haberse confirmado que se estaba destruyendo rápidamente la capa de ozono, Naciones Unidas convocó a los países que estaban produciendo los contaminantes. El ozono se estaba destruyendo por pocos contaminantes, 3 o 4, los famosos gases freones, si se acuerdan, halones. El más conocido es en los aerosoles, que claro, los nuevos ya decían, este aerosol protege, por ejemplo, sí, este aerosol protege la capa de ozono, etcétera. Y esos contaminantes, con el Tratado de Montreal, que en el 1987 logró Naciones Unidas que se firmara por los países que contaminaban, hizo que se redujera a tal punto que hoy en día queda nada más que el 5% de todos esos contaminantes. Entonces, habiendo eliminado la emisión de tierra de esos contaminantes, la capa de ozono que está allá arriba, en realidad está en la estratosfera, está en realidad estrictamente entre unos 15, 20 y 50 kilómetros. Comienza a nivel de la superficie el ozono, pero lo que llamamos capa está allá arriba. Es como un paraguas que nos protege de las intensas radiaciones ultravioletas. Al destruirse, llega más y puede producir efectos como el famoso cáncer de piel. ¿No? ¿Cubre a todo el mundo? A todo el mundo, efectivamente. Lo único que estaba produciéndose un debilitamiento mucho más en la Antártida que en el resto de la Tierra, por eso el famoso agujero de ozono ahí. ¿Qué ocurrió? Bueno, gracias a los informes que realizaron los científicos del mundo, y a mí me tocó... lo que usted estaba. Bueno, en mi caso pude colaborar midiendo desde tierra. La NASA hizo una tarea fantástica, y otros países también, no solamente Estados Unidos, sino muchos países en el mundo, a través de la Organización Meteorológica Mundial, midieron cómo estaba evolucionando la capa, tanto desde satélite como desde tierra. Nosotros hacíamos análisis de los datos que registraba el Servicio Meteorológico Nacional, que tenía varias estaciones en Argentina, en la zona central y en la Patagonia, y también en la Antártida, y con esos datos comparamos con los datos de la NASA, hicimos informes, fueron tomados por Naciones Unidas, se fue cada vez perfeccionando más el tratado y se logró este gran éxito. Doctor, ¿cómo es su familia? Como es mi familia, está constituida la más cercana por mi esposa. Vamos a cumplir 50 años de casados. Qué bien. Tengo 3 hijos. ¿Ella de Vigán también? No. Ella nacida en Vigán y vivió en Alcorta bastante tiempo, pero efectivamente nacida en Vigán. Y tengo 3 hijos. Por suerte todos aquí en Rosario, porque la mayoría lo tiene disperso. Yo he tenido la suerte de que mis 3 hijos, los 2 son ingenieros industriales varones y se desempeñan en la ciudad, y también una hija que es licenciada en Administración de Empresa, y tengo ya 6 nietitos. ¿6 nietitos de qué edades, por ejemplo? ¿El más chico de cuándo? El más grande tiene 12 y el más chico acaba de cumplir 10 meses, menos de un año. Bueno, ¿el más chiquito cómo se llama?
El más chiquito se llama Mateo. Bueno, vamos a pensar en Mateo. Digo, ¿qué mundo, usted que es un físico, doctor en física, que ha hecho cosas por el planeta, su participación en esa comisión de las Naciones Unidas por el tema de capa de ozono, por ejemplo, o del agujero de ozono, digo, más allá de vivir, como decía, a lo mejor 110 años como expectativa de vida, digo, ¿qué mundo le estamos dejando a su nieto, a Mateo, por ejemplo? Desde el punto de vista de la tecnología, una oportunidad fantástica, pero hay que saber usarla. Los elementos tecnológicos que tenemos a disposición, el celular, el caso notable, es interesantísimo, pero también el celular se puede prestar para organizar un robo o para hacer una estafa a una persona. Entonces, lo que tenemos que convencer a los educadores, yo soy educador de hace 50 años o más, y convencernos nosotros mismos, y a los chicos, a los padres y a todo, que los medios tecnológicos son interesantísimos, pero hay que saber un poco más de las limitaciones que tienen esos medios. Un caso típico es el uso del celular por los chicos. Pero, ¿qué propongo yo? Y si pudieran las escuelas hacer eso, mezclar las dos cosas, hacer lo que hacíamos nosotros de la habilidad manual. Siendo profesor de la Facultad de Ingeniería, me he dado cuenta que los chicos en general son unos genios. Esto les permite desarrollar mucho el intelecto, pero le falta a la mayoría de ellos habilidad manual. Nosotros que nacimos en los pueblos o en el campo, por ejemplo, vivíamos, era fundamental la habilidad manual. Nos hacíamos nuestros propios juguetes, por ejemplo. Bueno, los chicos de hoy en día, que usan mucho la tecnología, la computadora, el celular, etcétera, necesitarían también hacer mucha actividad, compensar eso con actividad manual. Le digo a los padres, por favor, y a las escuelas, tengan cajas de herramientas. Los chicos no saben atornillar y detornillar. ¿Y quién no va a usar alguna vez en su vida un destornillador? Ni hablar de las pinzas, de la parte eléctrica, etcétera. Yo fundé un museo de ciencias y les invito, si pueden ir, es interesantísimo. En el Planetario Observatorio, fui 15 años director, fundé un museo de ciencias justamente porque veía que los chicos que llegaban a la facultad con enorme cantidad de conocimientos de tipo intelectual o de manejo de estas nuevas tecnologías, les faltaba la habilidad manual. Y la habilidad manual se logra, además hay una genialidad, se logra con las prácticas, ¿no? Con esto que decimos. Y además hay una cosa notablemente interesante. La habilidad manual mejora el cerebro, porque usted para mover algo con mucha delicadeza, con mucho cuidado, para armar y desarmar algo, tiene que decirle al cerebro, claro, tiene que pensar algo, mandarle la instrucción a la mano. Entonces agiliza enormemente el cerebro. Muchos piensan que no, bueno, esas cosas son viejas, al contrario, es la mecatrónica, que es juntar la mecánica con la electrónica, son los robots, son el futuro. Y le digo una simple cosa, nosotros ya vivimos invadidos por sensores. Fíjense, vaya pensando en esto. ¿Cuáles son los sensores? Nuestro celular tiene varios sensores, un auto tiene, me dijo un señor que conoce el tema, entre 20 y 50, y un mecánico me dijo que tienen hasta 2 computadoras. Los edificios prácticamente no tienen sensores, que sensan de todo, ¿no? Un auto le sensa casi todo. Bueno, eso mismo, la puerta abierta podría sensar la puerta de un edificio. En el futuro vamos a estar rodeados de sensores hasta nuestro cuerpo. No va a haber necesidad de que nos pase un problema en el corazón o que tengamos algún problema grave para que el médico se entere. El sensor le va a decir ya a las personas. Entonces, tenemos que ir en esa línea. Nuestro país, ¿por qué? Porque estamos tardísimo atrasados. Nuestro país no hacía teléfonos celulares. Yo estuve en Brasil y ya hacían la 4ª generación de celulares. Brasil lo hacía, no Japón, China, India. Y nosotros no hacíamos. Recién ahora estamos comenzando. Tenemos que urgentemente incorporar estas nuevas líneas. Y el desarrollo de los sensores y de la tecnología de la información, lo que se llama Internet de las cosas, es lo que se viene. Así que convenzamos a los chicos de hacer las dos, usar la supertecnología y también la habilidad práctica. Doctor Piacentini, esto yo debo reconocer no fue una entrevista, fue una clase magistral. Muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad que nos brinda de comunicarnos con la población. Y gracias también a José Pomar, que ha participado. Muchísimas gracias, ha sido un programa inolvidable. Ojalá podamos repetirlo, porque harían falta varios programas, ¿no?, desde este lugar. Gracias y hasta la semana que viene.